Muy buenos días. A nombre del doctor Rocco Contreras Bustamante, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la División de Universidad Abierta. El día de hoy nos distingue con su presencia y su disertación la maestra Liliana Andrea Granados Covarrubias. Ella nos va a hablar respecto del tema de migración y derechos humanos. Este tema en realidad cobra mucha importancia, es muy actual y sobre todo se ha vivido por la cercanía que tenemos ahora con Estados Unidos, en segundo lugar por esas políticas que ha emprendido, que ha implementado el presidente de Estados Unidos. Indudablemente que el paso que se tiene por la estación geográfica con que contamos es necesario para todos los mexicanos que quisieran cruzar por nuestro país y acceder a su estancia, a su llegada a Estados Unidos o a Canadá, y propiamente de la reforma que hubo a la Constitución en el 2011, es de lo que nos va a hablar el día de hoy nuestra especialista. Me permitiré leer una síntesis muy apretada de la amplia trayectoria académica que tiene la maestra Liliana Granados. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios concluidos de maestría México-Estados Unidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo cuenta con la especialización en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Ha cursado diversos diplomados, tanto en universidades públicas como privadas del país y en el extranjero, en materia de relaciones internacionales. También en administración pública, en materia electoral, entre otros. En su trayectoria, su desarrollo profesional, ha colaborado en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. También fue ejecutivo de atención a exportaciones y fideicomiso para el Premio Nacional de Exportación en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. También ha fungido como secretaria ejecutiva y jefa del Departamento de la Institución Patronal de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal. Brindó asesoría también al presidente de esta institución y también brindó asesoría al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ahora conocido como Ciudad de México. También ha fungido o ha destacado durante los periodos electorales, ha sido designada por el propio Instituto Electoral como consejera electoral propietaria. Y en la actualidad, la maestra desarrolla actividades, maestra de la División de Universidad Abierta, además de que ha brindado diversas conferencias, no nada más en esta facultad, sino en el interior en diversas universidades en el interior de la República. Entonces, sin mayor preámbulo, les pido que recibamos con un aplauso a la maestra Liliana Granados Covarrubias. Muchísimas gracias a todos ustedes y más que nada quiero dar las gracias al doctor Rocco Contreras Bustamante, director de esta facultad, por el interés que desempeña para que tengamos un mayor acercamiento entre los docentes y los alumnos, sobre todo en temas de actualidad y que son de interés para todos. También quiero agradecer al maestro Fausto Razo, jefe de la División de Universidad Abierta, a la maestra Ana Gabriela Icona, a todos mis compañeros del Sistema de Universidad Abierta, para que el día de hoy esta ponencia se lleve a cabo. Gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo conmigo este espacio en donde no tengo duda que los conocimientos que adquiramos nos van a servir, nos van a ampliar un poco más de las dudas que tengamos al respecto. Y bueno, empecemos a hablar sobre la migración y derechos humanos. Como todos sabemos, a lo largo de la historia, hombres y mujeres han emigrado con el fin, con el propósito de buscar mejores condiciones de vida y en ocasiones se ven forzados a salir de su lugar de origen a causa de desastres naturales, de violencia generada por el crimen organizado, desigualdad de oportunidades y pobreza. Y aquí me voy a detener un poco. ¿Qué es la pobreza para ustedes? ¿Cómo han sentido esa pobreza? ¿Alguien me podría decir, por favor? A ver, chicos, alumnos. Pobreza, desequilibrio de adquisición de recursos.
Ok, como tú lo dices, alguien más que quiere intervenir, ¿qué es la pobreza? ¿Quién entiende pobreza? ¿Cómo han sentido la pobreza? ¿De qué manera? Porque todos hablamos de pobreza, todos hablamos de derechos humanos, hablamos de violaciones, pero ¿qué es la pobreza? ¿Alguien más me puede decir, por favor? La carencia de recursos básicos para el bienestar. Así es. La pobreza es un nivel de bienestar que no ha sido alcanzado por el individuo. De acuerdo con la definición que nos da la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la pobreza extrema o indigencia se refiere a la situación en que no se dispone de los recursos que permiten satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación, como bien lo señalaba nuestro compañero. Ahora, vamos a hablar de migración y derechos humanos, pero ¿qué es la migración? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe qué significa migrar? ¿No? El desplazamiento de un lugar a otro, ¿usted? Así es. La migración es el movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Incluye también la migración de refugiados, de personas desplazadas, de personas desarraigadas, migrantes económicos, mientras que la inmigración es el acto de salir de un estado con el propósito de asentarse en otro, de acuerdo con las definiciones que encontramos nosotros en el glosario sobre migración. Perdón. El glosario de migración ustedes lo pueden consultar en la página de internet. Y según lo señalado en los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, suscrito por varios Estados miembros de Naciones Unidas, la globalización es un fenómeno inevitable en la historia de la humanidad que se ha acercado al mundo a través del intercambio de servicios, de bienes, de productos, de conocimientos, de cultura. Pero cuando hablamos de libre tránsito de las personas, las fronteras se cierran. Y es aquí donde nosotros vamos a ver que México tiene una larga tradición migratoria, no solo como un país de origen, sino de tránsito, destino y de retorno de una cantidad considerable de migrantes por la posición estratégica que tenemos, ¿no? Existe toda clase de flujos migratorios que comprende tanto a migrantes en situación regular como irregular que vienen de Centroamérica y que tienen como país de destino Estados Unidos de América y Canadá en menor medida. Ahora bien, yo aquí tengo una duda que quiero compartir con ustedes y que quiero que me ayuden a dilucidar. Si todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, como se señala en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y estos derechos son condición sine qua non para convivir en fraternidad los unos con los otros, ¿por qué entonces hay discriminación? ¿Por qué entonces hay una violación de derechos humanos todos los días, y no solamente en México, sino en el mundo entero? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué piensan ustedes que si en el artículo 1 de la Declaración Universal dice todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos? Entonces, si todos nacemos libres, ¿en dónde están esos derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos al final de cuentas? ¿No? Pero ¿por qué piensan que los derechos humanos son o se están violando todos los días? ¿Alguien puede decir? Por la falta de conocimiento de los mismos, ¿no? Por la falta de conocimiento, por la falta de educación, pero sobre todo porque ahora pareciera que lo que prevalece en el mundo entero y lo que nos interesa a todos es que la convivencia pacífica no interesa al mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la actualidad en un mundo en donde los derechos humanos se violan constantemente, como le he dicho. Esta violación de derechos humanos y este no cumplimiento y respeto de los mismos ha llevado a que se han visto rebasados por la intolerancia, la violencia, la discriminación, la desigualdad, el desamor y el odio hacia los demás. Todos estos factores atentan contra la esperanza de alcanzar un mundo mejor, pero atentan sobre todo para establecer condiciones de paz.
y de hacer que nuestras leyes se respeten y que se cumplan conforme a derecho. La libertad es la capacidad que tenemos todas las personas para pensar, para sentir y actuar por cuenta propia, según nuestra voluntad. Sin embargo, la libertad no solamente implica actuar por cuenta propia, sino implica que nos va a servir para derrumbar las barreras de la discriminación, del odio, del rencor, de toda forma de violencia, con el propósito de construir nuevos mecanismos que ayuden a los seres humanos a progresar y a ser justos. Pero en este sentido yo les pregunto, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia para ustedes? ¿Qué significa ser justo? ¿Alguien, por favor, me puede contestar? ¿Qué es la justicia? No, que no les den miedo, vamos a tener una charla, vamos a intercambiar ideas. Dar a cada quien lo que le corresponde. Exacto. Dar a cada quien lo que le pertenece. Es tratar a cada individuo de manera justa e imparcial, de acuerdo con nuestras leyes. Libertad y justicia son dos valores éticos que van de la mano y que no pueden estar separados, pero sobre todo respetando la dignidad humana. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley, como se señala en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ese derecho a la igualdad y a la no discriminación se reconoce en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, son violados continuamente, como le he estado repitiendo, no solo en México, sino en el mundo entero. Discriminación e injusticia son formas de desigualdad muy común, que viven y padecen no solamente los migrantes, sino nosotros como ciudadanos en nuestro propio país, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a una señora con falda larga, con trenzas y con un rebozo, perdón, un niño atrás en la espalda, que viene vestida con colores muy llamativos, la famosa María, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no los hemos discriminado? No los hemos hecho sentir menos, nada más por la apariencia física, porque son mujeres a lo mejor, porque no hablan el español, por el color de la piel. Entonces, finalmente, lo que decía, discriminación e injusticia son formas de desigualdad muy común que van a sufrir y que van a padecer en carne propia los migrantes centroamericanos indocumentados principalmente, que pasan por México y cuyo destino final va a ser Estados Unidos de América. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos quieren salir de sus países de origen por varias razones, pero la principal razón o el principal motivo es el económico. En sus países de origen las personas que migran no tienen un trabajo, no tienen dinero y entonces deciden salir. Otro de los motivos es por las constantes amenazas del crimen organizado, como veremos más adelante. Pero al final de cuentas ellos quieren llegar y realizar el sueño americano y tener, obvio, el oro verde. ¿Cuál es el oro verde? Los dólares, ¿no? Finalmente. Entonces, entendemos por discriminación un trato diferente, un trato desfavorable o de desprecio y de exclusión a determinada persona o grupo, por condiciones de raza, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, lengua o religión. Aquí nosotros podemos decir, ¿cuántas veces no nos hemos sentido discriminados? ¿Quiénes no han sentido en algún momento dado la discriminación en algún momento de su vida? ¿No? Por ejemplo, en mi caso, yo sí me he sentido discriminada. ¿Por qué? Porque soy un auxiliar auditivo. Y estamos viviendo en pleno siglo XXI, ¿no? Que mis compañeros de oficina, mis jefes, no era posible que me dijeran, es que está choreja, ¿no? Por no escuchar bien. Está sorda, por no escuchar bien. Pero el hecho de que yo tenga un auxiliar auditivo no implica que no pueda desarrollar o desempeñar otras actividades como pueden desempeñarlas aquellas personas que usan lentes, aquellas personas que usan muletas, aquellas personas que están en una silla de ruedas. Entonces, hay discriminación por diferentes causas, pero discriminación también se da por discapacidad. Entonces, imagínense, nosotros lo sentimos, lo vivimos en carne propia, imagínate lo que siente un migrante que no trae documentos, ¿no? Que va a cruzar la frontera, pero que tiene que pasar muchas peripecias.
Los mexicanos y centroamericanos que logran escapar de la migra, que lograron sobrevivir en el desierto y que van a caer en las garras de los coyotes, al llegar a Estados Unidos posiblemente, y son los menos, pueden poner un negocio y se convierten en pequeños empresarios, pero son los menos, porque la mayoría de estos migrantes se ven obligados a trabajar el triple de lo que trabajarían en México o en sus países de origen, con el fin de ganar más dinero y brindar un mejor nivel de vida a sus familias. Sin embargo, en Estados Unidos, los mexicanos y centroamericanos son tratados como esclavos, por lo mismo que acabo de señalar. Trabajan más horas de las que deben de trabajar, carecen de seguro médico y de prestaciones, generan actividad económica al interior de los países de destino, ¿no?, de la economía local, a pesar de que el propio Estado les ponga obstáculos para ejercer su derecho a la educación, como es en el caso de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Otro obstáculo al que se enfrentan es que como migrantes no pueden, como indocumentados no pueden denunciar las constantes violaciones de que son objeto, porque los empleadores los amenazan con echarles a la migra, ¿no?, o devolverlos a su país. Entonces, la discriminación que reciben los mexicanos indocumentados, llamados espaldas mojadas o mojados, ¿no?, en Estados Unidos se da no solo por el color de la piel, como lo señalaba anteriormente, sino también por la forma de vestir, el caso de las Marías, ¿no?, el caso de los chicanos de Pachuco, también por su lengua. Y esto es algo que se ha dado a lo largo de toda la historia, siempre después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Todos los días, a lo largo de la frontera, miles de mexicanos y centroamericanos sin rostro ni nombre deciden irse a los Estados Unidos con el fin de cruzar el río Bravo y encontrar un trabajo en donde ganen más dinero que en el país de origen. Estas actitudes de discriminación de la sociedad estadounidense hacia los mexicoamericanos se incrementan constantemente y se incrementaron en la década de los 60, lo que lleva al movimiento chicano, ustedes recordarán, el movimiento chicano, en donde las organizaciones en el territorio estadounidense luchaban en contra de la discriminación, pedían mejores condiciones de trabajo y de vivienda, mejores oportunidades de educación, de poder político y ascenso económico. El movimiento chicano tomó como símbolo de unión a la Virgen de Guadalupe, Aztlán y la Raza. Aunado a todo esto, las políticas llevadas a cabo para tener un mayor control migratorio por parte del gobierno estadounidense, así como la realizada por el gobierno mexicano, lejos de ayudar y proteger a los derechos humanos de los migrantes hacia Estados Unidos, ha aumentado la violación de los mismos por parte de la patrulla fronteriza, ¿no? Constantemente estamos viendo en las noticias que la patrulla fronteriza agarró, mató a determinados a mexicanos, ¿no?, indocumentados. También han sido violados por policías locales, por el ejército mexicano, además de actos vandálicos que se llevan a cabo por organizaciones del crimen organizado a uno y otro lado de la frontera. Recordemos de la inseguridad que se desató y cuando de la ola de violencia que se dio en Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez se convierte en ese momento en la ciudad más violenta del mundo, ¿no?, al presentar la tasa más alta de homicidios. Tenemos también que recordar toda la violencia que se presentó en Guerrero, en Michoacán, en Coahuila, que sin duda han ocasionado que se viva una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de México. De 2000 a 2012 murieron a todo lo largo y ancho de la frontera norte alrededor de 38 migrantes, de acuerdo con las cifras que nos proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a lo mejor, puede ser un número mayor, ¿no? Y en el intento por cruzar la frontera se tiene un registro de 5.800 muertes desde los inicios de la Operación Guardián. Con este tipo de acciones, Estados Unidos atenta no solo contra la dignidad y la libertad de la persona humana, sino que atenta contra los
derechos humanos, lo que significa un retroceso a nivel internacional en la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Qué pasa con el trayecto de los centroamericanos? Los centroamericanos salen de Tecunumán. Tecunumán es una ciudad guatemalteca que pertenece al departamento de San Marcos en la frontera sur con México. Se localiza a orillas del río Suchiate. Y es el paso fronterizo con Chiapas, México, para llegar a Estados Unidos. Durante ese trayecto de Tecunumán, los centroamericanos se trasladan en triciclos hacia el río Suchiate. Cruzan en balsas de madera hacia la ciudad de Hidalgo, Chiapas. La gente de Tecunumán sabe que posiblemente al atardecer o a lo mejor en la noche, que es cuando la gente, los policías están cenando o hay cambio de guardia, es cuando pueden cruzar, pero llegando a Tapachula, Chiapas, empieza un peregrinaje de los migrantes, porque tienen que ir de Arriaga a Chiapas, lugar donde sale la Bestia. La Bestia es el tren del que tanto hemos escuchado hablar, porque hemos visto algunos videos, ¿no? La gente se sube a la Bestia, el tren de la muerte. ¿Y por qué es el tren de la muerte? Porque al final de cuentas, ahí la gente se sube, una vez que se sube, decide no bajarse, decide no moverse del lugar donde está sentado por temor a perder ese espacio. Porque para volverse a subir a la Bestia pueden pasar horas o días, no se sabe cuándo va a salir. Y el tren de la muerte, porque tienen que sufrir inclemencias del tiempo, inclemencias climáticas. La gente va en la parte de arriba, en el lomo de la Bestia. Al momento en que frenan el conductor, ¿no? A lo mejor, no sé si lo hago a propósito o qué sé yo, la gente puede caer, muere mutilada. La gente muere porque no tiene que comer, la gente muere por el frío, por el sol, por la lluvia, por todos estos factores climáticos. Pero ellos prefieren morir en el intento de cruzar la frontera que morir con los brazos cruzados y decir no hice nada, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Decía, multitudes suben a la Bestia, bajan en Ixtepec, Oaxaca, y tienen que esperar alrededor de 24 horas aproximadamente a que llegue otro tren. A lo mejor puede ser, no, yo digo 24 horas, pero puede ser más, pueden ser 3, 4 días, no sé. Nadie sabe cuándo va a salir la Bestia. En el momento en que empiezan a enganchar los trenes, es en el momento en que todo el mundo le corre y no se baja. Ahí puede estar parado el tren y salir a lo mejor 2 días después y la gente está ahí porque no quiere perder su espacio. La siguiente parada es Medias Aguas, Veracruz. Durante su trayecto, los migrantes centroamericanos son víctimas de los abusos que llevan a cabo cuerpos policíacos, pandilleros, maras y crimen organizado en Chiapas, en Veracruz y en otros estados de la República Mexicana. Desde que se suben, ellos van a sufrir violaciones en diferentes aspectos. Y como es en el caso de la garita de Cacahuatán, Chiapas, donde los de la migración, ¿no? La gente de migración, se destaca o tiene fama de ser corruptos, represores y de estar coludidos con los polleros, traficantes de humanos. En el caso de Medias Aguas, Veracruz, se ha incrementado el secuestro y extorsión de migrantes centroamericanos debido a que está alejado de todo control oficial, además de que los migrantes se niegan a pagar la cuota que les pide la delincuencia organizada para continuar su viaje o permitir que suban a tren. Ustedes deben de saber que para poder subir a la Bestia, los polleros o la gente que está ahí como oficiales de la Bestia les piden, no sé, $100, ¿no? a la gente para que pueda subir. Si ellos no llevan este dinero, pues tienen que ingeniárselas y al final se suben. Hay quienes logran hacerlo, hay quienes no, pero les piden dinero para subir. El problema de inseguridad por el que atraviesa Veracruz afecta a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, no solo la delincuencia organizada está cometiendo estos atropellos. En alguna ocasión, el cónsul de El Salvador, Claudia Patricia Saldaña, señaló que en el primer trimestre de 2015 se registraron 35 casos de violación a los derechos humanos de los migrantes salvadoreños en el Estado, de los cuales el 15% corresponde a extorsiones por parte de autoridades
judiciales, federales, estatales y municipales. Asimismo, el cónsul de Honduras en su momento señaló que 30 hondureños murieron en Veracruz debido a diversos motivos, como delitos perpetrados por la delincuencia organizada. Lo anterior es una muestra clara de la grave situación por la que atraviesa el Estado mexicano en el ámbito de inseguridad. Además de la opacidad, es decir, la corrupción que se da en las autoridades federales, estatales y locales de manera conjunta con el crimen organizado, salvo algunos casos excepcionales. En la frontera sur, recordemos que en 2014 el presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación del programa Frontera Sur, que abarca 5 líneas de acción, las cuales me voy a permitir leer. La primera, paso formal y ordenado para lo cual se facilitará la obtención de la tarjeta de visitante regional diseñada para el ciudadano de Guatemala y Belice. 2. Ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para los migrantes. Conforme se explicó, esta estrategia consistirá en asegurar la adecuada operación de los 12 cruces fronterizos oficiales, 10 con Guatemala y 2 con Belice, y se transformarán los puntos de revisión aduanales para convertirlos en centros de atención integral al tránsito fronterizo. 3. Protección y acción social en favor de los migrantes, con atención en salud y apoyo para mejorar las condiciones en que operan los albergues y estaciones migratorias a través de reforzar los esquemas de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que atienden y protegen a migrantes. 4. Corresponsabilidad regional, colaboración multilateral. 5. Coordinación interinstitucional a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la frontera sur de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de brindarle atención y ayuda humanitaria al migrante y garantizar el estricto respeto de los derechos humanos. Pues sí, muy padre en papel, ¿no? Padrísimo. Pero al final de cuentas, en la práctica, nosotros nos hemos dado cuenta y podemos observar que este plan Frontera Sur en México, lejos de ayudar a que se garanticen y se respeten los derechos humanos de los migrantes en esa frontera, pues estos se han visto incrementados. O sea, se ha incrementado la violación de los derechos humanos de los migrantes. Entonces, a pesar de que México decide poner en marcha una política migratoria para despenalizar la migración irregular en 2008 y haber reafirmado esta postura en la ley migratoria de 2011, las conductas, como estamos viendo, de criminalización a los migrantes centroamericanos permean el diario accionar de las autoridades migratorias en México. Es decir, se ha incrementado el número de migrantes detenidos y los que han sido remitidos a las estaciones migratorias y aquellos que han sido repatriados. A pesar de la implementación de este programa en la frontera sur, el flujo migratorio no ha logrado detenerse desde la crisis humanitaria, como lo declaró el gobierno de Estados Unidos en 2014, y cuando las acciones del gobierno mexicano se aceleraron en 2015, las autoridades mexicanas realizaron alrededor de 200,000 detenciones. Los constantes operativos que se hacen en la bestia han ocasionado que los migrantes tomen nuevas rutas que son desconocidas y el plan Frontera Sur, lejos de ayudar, hemos visto que ha incrementado la violación de los derechos humanos de los migrantes. Esto lo señaló también el sacerdote Tomás González, director de un albergue humanitario de migrantes. No obstante, los esfuerzos realizados por el gobierno de México para proteger a los migrantes con el programa Frontera Sur, los delitos, extorsiones, secuestros van en aumento, específicamente los robos, que representan aproximadamente 589 robos, ¿no? De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dice que son 500,000 personas indocumentadas que cruzan por el territorio cada año. Como hemos visto, las causas de la migración son diferentes, pero han ido en aumento a partir de los conflictos armados que se vivieron en Centroamérica en los 70 y 80. Recordemos que estos conflictos obligaron a familias enteras a salir de sus países de origen.
Tenemos las guerras civiles en Nicaragua, ¿no? En la década de los 80, El Salvador, Guatemala. Y no solamente estos conflictos armados han sido la causa de que la gente salga de sus países de origen, también tenemos desastres naturales, como el huracán Mitch, recordarán, ¿no? El peor huracán que han padecido los centroamericanos. Asimismo, en el año 2000, los desplazamientos de migrantes son ocasionados por la inseguridad en sus países de origen, ocasionada por las bandas delictivas como son Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Aquí yo quiero comentarles algo. Hace aproximadamente unos 3 meses entrevisté a varios centroamericanos que están en México de manera indocumentada, ¿no? De manera ilegal. Yo les preguntaba, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes quieren ir a Estados Unidos? Primero, ¿por qué salen de su país? Y todos dijeron, la mayoría lo harían, que era por cuestiones de tipo económico, porque en sus lugares de origen no tenían un empleo, no tenían que comer y no tenían dinero. 2, la pregunta era, ¿y a dónde quieres ir? O sea, ¿cuál es tu país de destino? Su país de destino era Estados Unidos, porque ellos decían que allá el dinero se vale, que allá sí los tratan bien. No sé qué está bien con eso, ¿verdad? Pero decían, el dinero se vale si nos tratan bien. Y cuando les pregunté, bueno, ¿y a qué te piensas dedicar? Decían, bueno, yo puedo trabajar en lo que sea madre. Puedo ser, no sé, carpintero. Puedo trabajar como agricultor. Puedo trabajar lavando trastes. En lo que sea, como albañil. Y cuando les pregunto, bueno, y al final de cuentas, ¿tú piensas que vas a estar mejor en Estados Unidos que en tu propio país? Y ellos decían, sí, claro, porque en Estados Unidos voy a tener un empleo, voy a poder ganar dinero, que en mi país no tengo, porque, por ejemplo, había un salvadoreño que decía, yo para poder comer un taco en mi país tengo que trabajar 24 horas. Llegué a México y en México yo me puse a limpiar parabrisas en la caseta de Tlalnepantla, ¿no? Ahí en la México Querétaro, y decía, aquí tengo todo y ya no necesito irme a Estados Unidos. La gente me regala ropa, la gente me regala zapatos, la gente me regala que comer, y aparte con lo que obtengo por limpiar los vidrios, yo estoy sacando 500 pesos diarios. Cuando, fíjense, o sea, qué contraste. Porque mientras nosotros como mexicanos, en nuestro propio país decimos que no tenemos empleo, que el gobierno es corrupto, que somos lo peor de lo peor, el otro señor que vino sin documentos, sin dinero, sin trabajo, sin nada en la bolsa, obtuvo un trabajo, obtuvo no solo el hecho de limpiar parabrisas, sino también tenía que comer. Y decía, es que aquí tengo todo, ¿no? Y entonces, eso fue el salvadoreño. Después, hay otra persona que me llama la atención por la respuesta que me dio, es el motivo principal que me lleva a irme de mi país de origen es porque quiero encontrar un lugar donde haya paz. Y aquí, madre, estoy en paz. Aquí nadie me persigue, toda mi vida yo me he dedicado a ser pandillero. Dije, wow, ¿a quién estoy preguntándole, no? Pandillero de la Mara Salvatrucha seguramente. Pero nosotros estábamos sentados sobre la vía del tren. Y ahí decía, aquí en México yo tengo paz, aquí en México nadie me persigue, nadie me está correteando, nadie me está amenazando. Y aquí tengo todo lo que no tenía en mi país. He decidido quedarme en México, por lo tanto ya me voy a Estados Unidos. Ese era uno. Había otra pareja de jóvenes, ¿no?, que decían, nosotros queremos ir a Estados Unidos. ¿Y cuántas veces has hecho el intento de irte de Centroamérica a Estados Unidos? No, hasta que la segunda vez o la tercera, algo así decían. Pero fíjense, esos chicos muy jóvenes, aquí en México, el señor que tenía el puesto de tacos, al pastor, pues me tocó verlo, ¿no?, les regala un plato con 5 tacos, y ya ese día ellos comieron 5 tacos al pastor, ¿no? Traía con un perrito, andaban con un perrito y todo. Pero ellos venían solos, y en el trayecto se hicieron amigos, se acompañaron y todo, y también referían las constantes violaciones de lo que es un objeto. O sea, violaciones de que les quitaban el dinero para subirse primero a la bestia.
¿no? Cuando llegan, no solo les piden dinero, sino que los andan correteando y los andan atrapando a las mujeres para violarlas, ¿no? A los hombres, obvio, para golpearlos y quitarles el poco dinero que dan. Entonces, perdón, hemos visto que la principal causa o el motivo por el cual la gente sale de sus países de origen es la pobreza. Es que no tienen que comer, ¿no? La pobreza, y que nosotros decíamos al principio que no, el significado de pobreza, ¿no? Entonces, la migración de centroamericanos en su tránsito por nuestro país hacia Estados Unidos no solo tiene aspectos positivos, también tiene aspectos negativos, y los aspectos negativos es en el sentido de que se ha incrementado en México el tráfico de narcóticos, de armas y organizaciones criminales con la participación de extranjeros, como es el caso de la Mara Salvatrucha, ¿no? Que tenemos en México, hay Mara, sí, claro. Asimismo, las ganancias que obtienen los grupos delictivos al llevar a cabo secuestros masivos de inmigrantes se ha convertido en la fuente fundamental de ingresos para las bandas del crimen organizado, en colaboración con autoridades locales, municipales, estatales y federales, fomentando de esta manera la corrupción. No obstante, las constantes denuncias realizadas por parte de organizaciones internacionales, de organismos no gubernamentales y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la violación de los derechos humanos que viven los migrantes centroamericanos en su tránsito por México hacia los Estados Unidos no ha cesado, se ha incrementado. La violación de los derechos humanos de los migrantes indocumentados en su tránsito por México para llegar a Estados Unidos es una labor cotidiana que realizan tanto las organizaciones del crimen organizado, así como algunos servidores públicos del gobierno mexicano, cuya posible justificación, y no es para decir, ay, pobrecito, ¿no? O sea, está haciendo su trabajo, pero posiblemente se puede justificar esa actitud que toman ellos como un acto de sobrevivencia, de resistencia ante los actos de injusticia que se cometen a diario y a las amenazas que reciben diariamente. En 2003, el gobierno mexicano realizó una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se le pregunta si el principio de igualdad y de no discriminación pertenecen a jus cogens, ante lo cual la Corte señala: el principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones relacionadas con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional en general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive de particulares. El principio de igualdad y no discriminación ante la ley pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional, y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Entonces, digo, y sigue más, pero lo voy a leer todo. Conforme a esta opinión consultiva, todas las políticas migratorias que llevan a cabo los países deben enfocarse al respeto y garantía de los derechos humanos, por lo que los estados se ven obligados a eliminar cualquier acto o práctica discriminatoria que vulnere cualquier derecho fundamental. En caso de incumplimiento, será acreedor a una responsabilidad internacional. Esta opinión consultiva se opone o se contrapone con lo que está señalado por la Corte Interamericana en el caso Hoffman Plastic Compounds, en donde se le niegan los derechos laborales a una persona por su condición migratoria. Por lo anterior, garantizar y respetar los derechos humanos, si bien es una obligación de todos los ciudadanos y ciudadanas, así como de toda autoridad gubernamental, incluyendo al Estado,
independientemente de la condición migratoria de las personas, porque recordemos algo, antes que ser migrantes son personas y antes que ser extranjero son personas. Por lo tanto, se deben de tratar con respeto y dignidad, pero sobre todo deben de tener acceso a la justicia. Por eso yo les preguntaba al inicio, ¿qué era la justicia para ustedes? ¿No? Porque últimamente se habla de que los gobiernos deben de llevar a cabo una justicia abierta más cercana a la gente. La justicia siempre ha existido, señores, y la justicia siempre debe de estar con la gente que lo necesita. No le debemos decir, justicia abierta, porque antes no se llevaba a cabo la justicia abierta, porque nunca se había aplicado. La justicia siempre se ha aplicado. O sea, que digan ahora, justicia abierta más cercana a la gente, más cercana a los ciudadanos. Discúlpenme, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Ahora bien, antes de concluir, vamos a referirnos a lo que señala el artículo 33, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Alguien puede decir, por favor, a qué se refiere el artículo 33? Por ahí. La capacidad del presidente para que sean extranjeros. ¿Mandé? Para que no se pueda, el extranjero no puede hablar de política. Así es. Se refiere a las personas extranjeras. Son extranjeras las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías constitucionales de la Constitución. Los extranjeros, como bien lo señalan, no van a poder participar ni en asuntos políticos del país. Como podemos observar, la Constitución dice, recordemos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta, independientemente de la calidad migratoria que tengan, con la limitación de participar en los asuntos públicos del país. Si bien se han dado grandes avances constitucionales en materia de derechos humanos a raíz de la reforma política electoral de 2011, como consecuencia de reforma antidiversa política, la aplicación y defensa de estos derechos no es igual para todos. Aún cuando son universales y aún cuando nos competen a todos los seres humanos por el simple hecho, tal vez por el simple hecho de nacer, como es el caso de los migrantes, pero los migrantes no tienen derechos políticos en México, ¿no? Es decir, los migrantes son tratados o son vistos como extranjeros, es decir, son aquellos que salen de sus países de origen, como lo habíamos señalado anteriormente, para buscar empleo en mejores condiciones de vida y en la mayoría de las veces sin el permiso correspondiente del Estado receptor para cruzar no solo sus fronteras, sino para quedarse en el territorio del país de destino. Entonces decíamos, este mismo derecho que estamos viendo en el artículo 33 constitucional se encuentra reconocido en el artículo 6 de la Ley de Migración, que dice: el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y en los convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables con independencia de su situación migratoria. Entonces, aún cuando los derechos humanos de los migrantes se encuentran reconocidos en el texto constitucional y en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23 y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales, las comunidades permanentes de inmigrantes carecen de derechos políticos. Por tanto, no contar con la ciudadanía por ser considerados extranjeros no les permite tener o gozar de esos derechos políticos. Thomas Hammer habla o desarrolla el concepto de denizens, es decir, inmigrantes sin derechos políticos. La mayoría de los mexicanos que migran a Estados Unidos son originarios de Guanajuato, de Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz principalmente, y se van a concentrar en California, Arizona, Nuevo México, Texas. Los 10 países con mayor registro de mexicanos en el exterior son
Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Bolivia, Argentina, Suiza, Países Bajos, Costa Rica e Italia. Aunado al petróleo y al turismo, recordemos que las remesas contribuyen a mejorar las condiciones de vida y de bienestar de la población y van a ayudarnos a reducir los índices de pobreza. Las remesas son la segunda fuente de divisas más importante de México. Representan alrededor del 3% del PIB, 50% de las exportaciones petroleras y el 135% de la inversión extranjera directa. Tanto por su volumen como por influir directamente hacia las personas que más lo necesitan, las remesas tienen un efecto positivo en la reducción de las desigualdades económicas, generando una distribución del ingreso más equitativa, conforme lo señala el Banco Mundial. Si bien es cierto que se han abierto fronteras entre los estados para facilitar el libre tránsito de mercancías, servicios e inversiones, como lo señalábamos al inicio de la ponencia, las fronteras se cierran herméticamente, como lo señala la maestra Julieta Morales Sánchez, la doctora, Julieta Morales Sánchez. Estas fronteras se cierran herméticamente y se remarcan a través de un muro infranqueable. Sin embargo, los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes independientemente de su calidad migratoria, como lo habíamos señalado. Ya para concluir, diremos que al respetar y hacer cumplir los derechos humanos, como se refiere en el artículo 1 constitucional, así como las libertades fundamentales y la igualdad de derechos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación por motivos de raza, sexo, religión, idioma, se promoverá la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. No puedo imaginar un país democrático en donde los derechos humanos de los migrantes indocumentados centroamericanos sigan siendo la punta de lanza para el enriquecimiento ilícito de las personas que pertenecen al crimen organizado, bandas delictivas o servidores públicos corruptos, aún cuando la característica principal de los migrantes en el mundo es que viven y logran trabajar en un país al que no pertenecen y por lo tanto tienen que adaptarse a vivir en una sociedad que no es la suya, y de ahí viene el modelo de transculturización. Y como no ciudadanos, en el país receptor gozan de menos derechos que los propios nacionales. Si queremos que las cosas cambien en nuestro país, debemos empezar por cambiar nosotros mismos como ciudadanos, a fin de realizar una buena gestión de los asuntos públicos que son de interés común para toda la sociedad en su conjunto. Para lograr lo anterior, yo propongo cinco elementos fundamentales. 1. Educar y concientizar a los servidores públicos y en general a la población mexicana sobre cuáles son los derechos que como seres humanos les corresponden. 2. Desarrollar una cultura para promover el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 3. Eliminar la pobreza y el hambre desarrollando políticas públicas eficientes y donde realmente la gente que lo necesite se vea beneficiada. 4. Debemos contar con instituciones capaces de aplicar la justicia. La justicia no tiene nombre ni apellido, no tiene fronteras ni muros, debe ser igual para todos. Debe, 5, haber voluntad social a nivel internacional para resolver los problemas que existan en cada país. El logro de todos estos objetivos depende no solo de una buena gestión por parte del Gobierno de México y de los gobiernos centroamericanos en los asuntos públicos de cada país, sino también de la transparencia, la rendición de cuentas y de mejorar la economía en cada uno de estos países a fin de combatir el cáncer que está acabando con la humanidad, llamado hambre y pobreza. Recordemos que la decadencia de los derechos del otro nos llevará a perder nuestros derechos, por lo que debemos trabajar todos en beneficio de todos, luchando siempre por la legalidad, que es la base fundamental de la democracia, el Estado de Derecho y la paz universal. Por mi raza, agarrar el espíritu. Gracias.
indudablemente que temas como el que hoy ha abordado la maestra Liliana Granados Covarrubias son un buen motivo, un buen estímulo precisamente para la reflexión, y que todos ustedes, cuando vayan a hacer su trabajo reflexional para optar por el título de licenciatura en Derecho, tendrán ahí un material, un tema que podrán realizar el estudio y no nada más seguir con licenciatura, la maestría, el posgrado, el doctorado. Pero bueno, eso es lo importante que nos dejan todo este tipo de conferencias en particular. Agradecemos mucho a la maestra Liliana que nos ha desatado con esta conferencia y les despedimos con un fuerte abrazo. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias a todos. Les invitamos a que sigan con nosotros.